Muy bien, perfecto. ¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a ver la clase 15. En teoría sería la última clase teórica práctica antes del parcial. Por ahí, bueno, como es, vamos a ver algunos ejercicios y por ahí sí vamos a hacer tal vez una clase más para explicar cómo es el tema de el circuito para el tema final. Ahora apago la cámara, presento y arrancamos con lo que va a ser la clase. Supongo que ya debería estar transmitiendo. A ver. Perfecto, se ve. Bueno, como les decía, clase 15, capacitores y corriente alterna, que me falta un espacio. Replay y ejercicios. Como les decía, las otras clases video están en este link, bit.ly barra T mayúscula Y minúscula L mayúscula 2020, de taller laboratorio 2020. Y los chicos de B me lo suben también a su canal de YouTube. Bien. Sin más, vamos a arrancar con el tema que hoy toca, que es capacitores en corriente alterna. Nosotros ya habíamos visto cómo funcionaba un capacitor. Vamos a poner acá capacitores en AC o en CA, cualquier error. Ya habíamos visto cómo funciona un capacitor en corriente continua. En corriente continua, un capacitor, vamos a hacerlo acá, simplemente nosotros... Uy, horrible. Oh, y eso es excelente. Nosotros tenemos que el capacitor comienza cuando la llave queda conectado, por ejemplo, una fuente con una resistencia, obviamente, para que circule una corriente y un capacitor. Cuando tenemos este circuito, el capacitor agarra y comienza a cargarse. Espero que tenga el grosor perfecto. Necesito hacer un poco más grueso. Comienza a cargarse y así hasta que llega a un estado de régimen donde ya alcanza y no pasa ese valor, porque ese valor, de hecho, es el valor, si hiciéramos una regresión, sería el valor de fuente, sería E. O aproximadamente sería 99,99999 y así sucesivamente de E. Es una asíntota esto. Yo me quedo un poquito más a la línea, pero es una asíntota. Y también sabíamos que generalmente en los circuitos, cuando nos ponen una llavecita acá. Esto en realidad tiene como un selector que puede ir tanto para acá como para acá. Y acá en esta otra parte del circuito teníamos una resistencia sola. Y decíamos que cuando el capacitor se conecta a esto, el capacitor comienza a funcionar como una fuente. Y entonces su tensión comienza a decrecer exponencialmente hasta que se hace cero. O exponencialmente cero, sería 0,0000 nuevamente. Bien, este momento acá, este momento clave, es cuando cambia la posición de la llave. Esto en esta escala, generalmente la descarga se hace mucho más lenta. Entonces, si ustedes tienen una capacitancia muy grande, la descarga va a ser más lenta. Acá yo tuve un tiempo de carga, por ejemplo, digamos que acá llegó al estado de régimen. En este momento es pasado los 5 octavos, estos son 5 octavos, por ejemplo. Y este tiempo estuvo esperando, porque ya estaba cargado del todo, no pasaba nada. En cuando cambiaron la llave, comenzó a descargarse. Sí, tal vez la curva debería haber sido un poco más suave, por lo que estoy diciendo. Tengo la goma ahí, bien. Supongamos que yo agarro acá y digo que se empezó a descargar muy lentamente. Bueno, no puedo hacer la curva exponencial y lenta, pero bueno, supongamos que iba así, muy lentamente, hasta llegar a cero. Cuando pasó un tau de descarga, digamos que el tau de descarga sea más o menos por acá, el voltaje del capacitor era el 37% del que se había cargado. No es un porcentaje, 37. Y sabemos que cuando pasó un tau de carga, digamos que podría ser por acá, bueno, te quedó muy alto, pero bueno, supongamos que es por acá, la escala no importa. Acá tendríamos el 63%. Eso es todo lo que vimos para el primer parcial. Pero esto era en corriente continua. Ahora, si queremos ver lo que pasa en alterna, tenemos que ver distintas cosas. Para empezar, tenemos que hablar de lo que es la reactancia capacitiva. Disculpen, estoy escuchando a mis perros, no sé si ustedes lo escuchan. Cualquier cosa me avisan y
Y les pido que hagan un rato de silencio. Texto. Reactancia. Esto sacamos lúpulas. Reactancia capacitiva. ¿Y qué es la reactancia capacitiva? Bueno, es algo que cuesta un poco más explicar. Le puse un me gusta, no lo tengo, no sé. La reactancia capacitiva es un comportamiento que tiene el capacitor y otros componentes, pero bueno, en este caso estamos de capacitiva, la reactancia en sí, en este caso capacitiva. La reactancia es el comportamiento, como si fuera una resistencia de un componente que no es resistivo. Vamos a decirlo así. Es como que nosotros sabemos que las resistencias tienen un valor de resistencia, se miden en ohmios. Muy bien, ahí estamos de acuerdo. Pero el capacitor no se mide en ohmios, se mide en faradios y tiene una capacitancia, no tiene una resistencia el capacitor. Bueno, en corriente alterna sí tiene. ¿Por qué? Porque es un componente que no le gusta la corriente alterna, el capacitor. Porque el capacitor, bueno, vieron que se cargaba, se descargaba, pero normal. En cambio, la corriente alterna, fíjense que a él le gusta tener le gusta, digo yo, sin pensar el capacitor. Pero el capacitor está construido para que la fuente de tensión sea constante, sea continua, y me envíe siempre la misma cantidad de tensión. En las señales alternas, sobre todo, bueno, las semiodales, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es un pico positivo, un pico negativo, un pico positivo, un pico negativo, un pico positivo, un pico negativo. Piensen en el capacitor en qué valor se va a cargar. Si está constantemente subiendo y bajando con un tau que no sea lo suficientemente grande como para cargarse rápido, que sea lo suficientemente grande como para que no se cargue tan rápido, el capacitor es como, che, pará, me estás volviendo loco. Porque tenés un momento, un voltaje positivo, pero después se acuerdan cuando se oponía, cuando sea negativo, el capacitor tendría que empezar a descargarse. De hecho, tendría que empezar a descargarse desde este punto, cuando tiene una tensión menor a la que él tiene. Bueno, justamente eso es lo que hace el capacitor. Entonces, como es un componente reacio a la corriente alterna, no es que no se pueda utilizar, simplemente tiene un comportamiento así, comienza a comportarse con un valor, por así decirlo, de resistencia. Pero esa resistencia no es una resistencia real, es una resistencia imaginaria. Se opone al paso de, digamos, de la corriente, o sea, a la caída de tensión, a la circulación de la corriente, pero de una manera imaginaria. Entonces, a la hora de evaluar, si nosotros tenemos un circuito, digamos, bueno, de hecho, acá tengo un circuito, pero le falta una resistencia, así que voy a dejarlo acá el circuito. Tenemos se empezó a hacer la fuente continua, una fuente de alterna. Tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Si tenemos esto, la corriente va a circular, pero va a ser una corriente alterna. Si nosotros quisiéramos calcular la resistencia de este circuito, vamos a tener una componente real en el sentido de uno de los reales, R de doble rayita, de valor R, que se va a medir en ohmios, y una resistencia imaginaria del mundo de los imaginarios. Y entonces no podemos decir, no, mi resistencia real es de tanto, mi resistencia imaginaria, que eso se llama con X, la reactancia se escribe con X, XC en este caso porque es capacitiva, en el mundo de los reales, de los imaginarios, perdón, y esta R en el mundo de los reales. Yo no puedo decir, bueno, tengo tanto de resistencia real, tanto de resistencia imaginaria. Entonces se amplió el concepto de resistencia y se definió el concepto de impedancia. La impedancia es la resistencia, pero en general del circuito. La impedancia es Z, básicamente, acá, pero es esto también que tengo acá. Se conoce como Z, ya deja de ser R, porque bueno, R justamente es el valor de resistencia, así que no le podían poner la R, se llama impedancia y es una Z. Esa Z es lo que explica todo el componente, o sea, todo el valor de de la impedancia, de la resistencia del circuito, tanto hablando en valores reales, como resistencia, como imaginarios, que es la reactancia. Esto se suele graficar en un plano de Argand, si no me equivoco, que es el plano real imaginario, en lo que nosotros siempre tenemos como eje de las X, se dibuja la componente real,
y en el plano de lo imaginario, que sería la Y, se dibuja, bueno, en el plano de la Y se dibuja lo imaginario. Entonces, como les decía, vamos a tener nuestro circuito dos valores. Uno real, 100% real, o sea que va en el eje, sobre el eje, que vale R, y uno que en el caso de los capacitores, por definición, se toma que es negativa. La reactancia de un capacitor es negativa. Hay otra que es positiva, que es la de los inductores, que son las bobinas, ya lo van a ver más adelante otro tramo de la carrera. Pero bueno, créanme que la reactancia de los capacitores se dibuja hacia abajo y es negativa. Bien, ¿en qué me afecta esto? Bueno, básicamente nada, simplemente saber que la impedancia de un circuito es R más X, C, y la J en el idioma inglés se utiliza como imaginario, bueno, también en español, o sea, cuando por ahí la I nosotros tenemos para la corriente, nos conviene tener una letra distinta para decir que algo es imaginario, se usa la J. Entonces, Z es igual, en este caso, a R más XC, que es la reactancia capacitiva, multiplicado por J. J es la constante imaginaria, es raíz de 1, raíz de menos 1, perdón. Entonces, este número, Z, dejó de ser un número real para convertirse en un número complejo. Esto yo creo que ya lo vieron en el ingreso, así que no voy a explayarme, pero bueno, es un número complejo. Es una resistencia, un valor resistivo, pero complejo. ¿En qué se mide? Bueno, se mide en el valor de resistencia, se mide en ohmios. O sea que la reactancia se mide en ohmios. Pero tiene una componente real y una componente imaginaria. Bien, ¿cuánto vale la reactancia capacitiva de un capacitor? Bueno, vale, en realidad va a variar con la frecuencia, porque mientras menor sea la frecuencia, más se va a oponer al cambio el capacitor, y mientras más alta sea la frecuencia, el capacitor prácticamente va a pensar que no va a permitir que circule corriente por ahí, simplemente va a ser como un cable. Se comporta como se me fue la palabra. En corriente alterna, el capacitor se comporta como un cable, lo cual es por ahí un poco extraño decirlo, pero bueno, ustedes cuando reducen un circuito, ya lo van a ver mucho más adelante, calculo que en electrotecnia, si no me equivoco, o en teoría de redes, cuando tienen una fuente alterna, una resistencia y un capacitor, a partir de una cierta frecuencia, llamada frecuencia de corte, el capacitor puede comenzar a tomarse como un cable. ¿Por qué? Porque, bueno, porque su reactancia disminuye tanto, es variable, la reactancia es variable con respecto a la frecuencia. A partir de un punto disminuye tanto que se la considera un cable, porque ya casi no es un componente resistivo, es prácticamente nada. Como si pasa con los inductores, que los inductores crece la reactancia con la frecuencia y se hace cada vez más grande y se oponen al paso. Bien, ¿en qué me afecta esto? Nada, simplemente que se calcula como 1 sobre omega c. Omega como frecuencia angular, se tiene como omega, pero también pueden ponerlo como 1 sobre 2pi por f por c. ¿De qué sirve todo esto? Nada, simplemente la teoría para que lo tengan. Me dijeron que muchos no han visto filtros, o sea, no han visto filtros en clase. Estoy viendo el chat porque no dicen nada. Bien. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, este no es un tema muy sencillo de entenderlo, o sea, porque empezamos a hablar de resistencias reales, imaginarias y todas esas cosas. Así que si tienen alguna duda, por favor, me avisen, me dicen. Creo que tengo el micrófono prendido, sería muy ridículo si tengo el micrófono apagado. Sí, está el micrófono prendido, bien. Nada, eso básicamente. Que se calcula como 1 sobre 2pi por f por c. Y si no han visto filtros, acá queda todo porque no van a sacar frecuencias de corte ni ninguna otra cosa. El tema filtros lo van a ver tarde o temprano, se ve en prácticamente toda la carrera y prácticamente ingenierías, todas las que son relacionadas a la electrónica, no podrían vivir sin filtros, porque el filtro es la base de prácticamente todo. Pero bueno, tengo que comentarles este comportamiento que tiene el capacitor en alterna. Si yo quiero calcular el módulo, o sea, el valor que mediría con un impedanciómetro, bueno, es simplemente sacar el módulo de un número complejo, como se sabe hacer en todo, es aplicar Pitágoras, porque fíjense que acá tienen un hermoso triangulito. Si yo le hiciera acá uy, esto está muy chiquito. Si yo le hiciera acá la componente real, y digo que la naranja es la imaginaria, yo tengo un triangulito, esto vale R, y entonces mi hipotenusa va a ser la impedancia, Z.
Y justamente yo tengo que sacar el valor este, es un vector, bla, 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 r al cuadrado más xc al cuadrado. No importa que sea negativo porque estamos con valores cuadrados, así que es así. Bien, pero algo muy importante de los capacitores en alterna es que me producen un desfase en la corriente. La corriente de un circuito, nosotros estamos acostumbrados que si tenemos un gráfico, voy a ponerlo por acá, si tenemos un gráfico, uy, horrible, de la tensión y la corriente en un circuito, vamos a dibujar las dos en el mismo tiempo, si la tensión sube y baja, la corriente sube y baja. Dijimos que esto era, esto puede ser B, esto puede ser I. ¿Por qué? Y porque la corriente generalmente es B dividido R. Fin. Como R tiene un valor fijo, no hay problema. ¿Qué pasa? Al agregar el capacitor con su reactancia capacitiva, esto deja de ser tan así y se empieza a producir un desfase en la corriente. ¿Qué es un desfase? Bueno, es simplemente que no estén en fase, que un valor, por ejemplo, digamos máximo, digamos que acá están el punto máximo de uno y coincide con el punto máximo de otra. Bueno, con el capacitor esto no va a ser así. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que la corriente se va a adelantar. La corriente va a llegar antes que el voltaje. ¿Cómo se adelanta la corriente? ¿Cómo es que llega antes la corriente del voltaje? Bueno, es una parte de la teoría que no nos influye a nosotros, o sea, lo van a ver más adelante. Básicamente es como que atrasa el voltaje, por así decirlo. Si lo queremos ver mejor, el voltaje que va a tener la señal va a ir en una fase diferente a la de la corriente. La fase no es otra cosa que el ángulo. Entonces, si yo marcara con este negro, tengo negro ahí, vamos a poner naranja. Esta fase y esta fase, fíjense que coinciden el máximo de uno con el cero del otro, esto es un cero, y coinciden siempre. Va a coincidir acá, va a coincidir acá y va a coincidir acá. El máximo de uno cuando el otro es cero. ¿Por qué? Porque tengo un desfase de 90 grados. Entonces ahora mi corriente pasó a ser una función coseno, que arranca en el máximo, en vez de arrancar en cero, cuando tiempo es igual a cero, o cuando el ángulo es igual a cero, el coseno es 1 y el seno es 0. Bueno, lo que tengo es un desfase. Y tengo que lo que se dice que la corriente se adelanta 90 grados. Pueden decir, ¿por qué se adelanta y no se atrasa? Si correr 90 grados para adelante y correr 90 grados para atrás es lo mismo en cuanto a trigonometría y senos y cosenos, relación de senos y cosenos, es porque es por definición. Por definición la corriente se adelanta. Hay una mnemotécnica que dice que cuando tienes un circuito de corriente alterna, los bobos se atrasan y los capaces se adelantan. Los bobos se refiere a las bobinas, a los inductores, a los cositos que son así, como un resortito, se llaman inductores, y son los otros componentes básicos de la electrónica. Entonces, tenemos tres componentes básicos: el inductor, la resistencia y el capacitor. Bueno, el inductor es el que atrasa la corriente, el bobo que se atrasa. La resistencia la deja en fase, la resistencia es un componente real, no le hace nada. Si tenés una resistencia, la va a dejar en fase. Y el capacitor, el capaz, adelanta la corriente. Entonces, los bobos se atrasan, los capaces se adelantan. Esa es la mnemotécnica. Simplemente para saber qué cosa, que la corriente, cuando yo tengo un capacitor, ahora es I máxima, o IP, pico, eso lo conocemos con un pico, por el seno de omega t más 90. Básicamente hay que dibujar la corriente desfasada a 90 grados con el voltaje. A fines prácticos, pero bueno, esto es toda la teoría que explica por qué se dibuja así. Entonces, si ahora nos pidieran graficar la tensión y la corriente en la resistencia, digamos que esto es BR y esto es IR, digamos que esto es mientras solo era una resistencia, y ahora le conectamos un capacitor. Entonces, por ejemplo, la tensión va a seguir siendo igual. Estoy tratando de hacerlo lo más constante posible y se me fue todo el carajo. Voy a acercarlo un poco, así aprovecho los cuadraditos para dibujar. Voy a sacar la línea violeta, voy a dibujarlo sobre uno de los ejes.
Bien. Si dibujamos la tensión, arranca en cero, llega al máximo, se hace cero, llega al mínimo, se hace cero, llega al máximo, llega al cero. Digamos que es así, más o menos, una función senoidal de voltaje. Este sería el V sub R. Pero ahora, como tenemos un capacitor, en este punto acuérdense que conectamos el capacitor al circuito, digamos que está desconectado y lo conectamos con un selector. Ahora, mi corriente va a arrancar en el máximo. Se va a hacer cero, va a ir hasta el mínimo, va a llegar al cero, se va a hacer máximo, llegar al cero, se va a hacer mínimo. Digamos por acá. Y entonces, si yo estoy graficando, podría ver que donde yo tengo el cero del voltaje, voy a tener el pico de la corriente. Donde tengo el pico del voltaje, voy a tener un cero en la corriente. Simplemente es eso, no es gran cosa, pero bueno, hay que acordarse porque ya no están en fase como estaban acá, sino están desfasadas. Cuando una es cero, la otra es máxima. Y eso va a ser así siempre y cuando se mantenga siendo un circuito RC puro, o sea, resistencia y capacitancia. Si agregan inductancia, o sea, agregan, se miden en Henry, el inductor. Si tienen un RCL, bueno, ahí ya los desfases van a dejar de ser de 90 grados, tanto hacia adelante como hacia atrás. El inductor simplemente lo atrasa 90 grados y en vez de arrancar en el pico este, si están acá, o sea, si te arrancan en cero, arrancaría en el negativo, por ejemplo, porque estaría atrasado. El inductor, si tenemos un RL puro, desde RC, RL, estaría atrasada. Y ya si tenemos un RCL, bueno, podemos tener desfases que van fuera de los 90 grados positivos o negativos. Podemos tener un desfase de 37 grados, de 152, de 325, o el que queramos. Pero bueno, por el momento solamente vemos RC y tenemos que saber que tenemos ahora reactancias en vez de resistencias. De hecho, la impedancia es la resistencia de alterna, por así decirlo. Si estamos en alterna, vamos a hablar de impedancia. No importa si tiene solamente componentes reales y solamente, bueno, sí, solamente tenemos componentes reales, una resistencia en corriente alterna, si nosotros tenemos un circuito simple, lo tengo para hacer la fuente de continuo, una fuente de alterna con una resistencia, y eso es todo, bueno, pues esta resistencia que va a valer R, cuando nos pregunten, nos van a preguntar por la impedancia del circuito, y va a ser igual a R. Fin, terminó, se miden ohmios igual que todo, así que es R. Pero en alterna se habla de impedancias, no de resistencias. Es un dato a tener en cuenta. Sí se puede hablar de resistencia como componente o de resistor, pero no de resistencia como unidad a medir. Se habla de impedancia como unidad a medir. Bien, si tenemos un capacitor, a esta R le vamos a agregar, vamos a olvidarnos de esto, más JXC. Se va a seguir midiendo en ohmios, pero vamos a tener una componente imaginaria y por lo tanto Z va a pasar a ser compleja. Y si tenemos solo un capacitor, si tenemos el caso de que tengamos solo una fuente, bueno, de hecho tengo el dibujito ahí abajo, así que no voy a ¿no? Si tenemos solo este circuito, donde tenemos una fuente de alterna, esto indica el sentido de la corriente, no es un diodo, y un capacitor, en este caso, la impedancia del circuito sería igual a JXC. XC. Y si quisiéramos desarrollarlo, sería igual a J, porque estoy tan al margen, no lo sé. 1 sobre omega C. C de capacitancia, en faradios se mide. Entonces esto es 1 sobre frecuencia, esto nos da tiempo. ¿Se acuerdan? Porque 1 sobre la frecuencia es el periodo, básicamente. 2pi por F. Perdón, 1 sobre 2pi por F es el periodo. O 1 sobre omega. Entonces, básicamente tendríamos que J 1 sobre omega c, perdón, no iba a poner esto. Esto sería segundos sobre faradios. Y si se acuerdan, cuando nosotros hacíamos el tau de carga, que se medía en segundos, era igual a R por C. O sea que era igual a ohmios
por faradios. Y entonces si yo tengo segundo dividido faradios, voy a tener ohmios. Para que me crean que se mide en ohmios, básicamente esto. Es así la cosa. Entonces, la reactancia capacitiva se mide en ohmios, solo que es imaginaria. Voy a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Básicamente esto es todo lo que tengo para decirles de capacitores en alterna. Sepan eso, y el tema de los gráficos, y bueno, podemos empezar a ver el tema de Ripley, si no tienen ninguna otra duda. Si no, me la dejan en el chat. Bueno, nadie dice nada, perfecto. Asumo que se entendió, si no entendieron algo me avisan también. Perfecto, bueno. Eso por el tema de del comportamiento de capacitores en el corriente alterna. Pero ahora vamos a darle una vueltita de tuerca más y vamos a ver qué pasa cuando el capacitor se conecta, básicamente, con una resistencia en paralelo. Esto estábamos hablando de capacitores en serie, RC en serie. Pero ahora vamos a ver qué pasa en la corriente alterna, pero con los componentes en paralelo. Y lo que va a pasar es que nuestra tensión, si le hacemos unas modificaciones pertinentes, va a pasar a estabilizarse. Este tema que estamos por ver se llama ripple, o rizado también. Ripple o rizado en cuanto a electrónica, a términos electrónicos, se llama como ripple o rizado. Y es básicamente lo que sucede cuando a la salida de un rectificador de onda completa, escucha, borré la imagen del rectificador de onda completa, esperen que voy a poner una imagen de un rectificador de onda completa. Porque es muy útil para poder seguir viendo. Ah, miren, de hecho hay uno que ya tiene todo. Bien, voy a tomar este dibujo. Copiar. O este. Este dibujo voy a tomar, copiar. Y voy a pegarlo acá. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa con... olvídense de esto, esto no tendría que estar. Pero bueno, no puedo recortar la imagen. De hecho sí puedo. Vamos a ver esta, vamos a poner esta. Lo que me interesa es el esquemático. Bien, esto es lo que habíamos visto ayer, que era nuestro rectificador de onda completa. Esto acá estaba conectado con una fuente de corriente alterna, de tensión alterna, perdón. Esto era un trafo que tenía una relación N1 sobre N2. No quedó muy prolijo. N1 sobre N2, que era en cuanto iba a dividirse el B1 para obtener B2. B2 iba a ser, generalmente es más chico. Si N2 tengo más, si el transformador está conectado al revés, algunos permiten hacer eso. Voy a tener un elevador de tensión y un reductor de corriente. Esto les había dicho que, bueno, que la tensión, si la tensión disminuye, la corriente aumenta. Si la tensión aumenta, la corriente disminuye. Bueno, habíamos visto que venía la corriente por acá, venía por acá, pasaba por acá, recorría, volvía, pasaba por acá y se iba para allá, hacía todo este rulo, o bien venía por acá, subía por acá, pasaba, tiki, taca, tuki, pim, pum, así. Venía por los dos lados y pasaba a tener siempre, dada la referencia que teníamos, hoy todo, eso no era, siempre tomando como positivo por acá, la entrada de corriente por acá y negativo por acá, y vamos a tener siempre una onda positiva pasando por la resistencia. Esto estaba, habíamos dicho, muy bueno porque si queríamos obtener una fuente de tensión continua, bueno, iba todo por pasos. Pasábamos de la senoidal completa a una senoidal rectificada de media onda, y pasábamos a una senoidal rectificada de onda completa. Fíjense qué bonito. ¿Cómo? Si queremos tener un valor de continua, que sea real, no tensión eficaz, no un valor calculado matemáticamente para poder
trabajar como si fuera una continua, como si fuera, sino un valor real de corriente continua. Bueno, vamos paso a paso. Tenemos una senoidal completa con valores positivos pico y negativos pico, o sea, completamente variable en cada minuto de tiempo, en cada segundo de tiempo. Pasamos a una señal que solo es positiva, y acá el 0 está acá, más o menos la misma escala. Está el 0 acá. Para arriba es positivo, para abajo es negativo. Tenemos todo el coso. Y hay una vueltita de tuerca más que se hace para tener una fuente de tensión continua, que es agregar un capacitor en paralelo a la resistencia. No usé este dibujo porque tiene solamente 2 diodos, pero me sirve, solo que quería mostrarles que se usa en realidad el de onda completa de 4 diodos. Lo que pasa es que está usando el punto medio del transformador. Hay algunos transformadores de punto medio que sirven como entrada de la corriente. Si sale por una de las puntas, entra por la otra. En fíjense cómo las salidas se alternan. Una de entrada y otra de salida de corriente. Perdón, una de entrada y una de salida, o una de salida y una de entrada. Van alternando sus polaridades. En el de punto medio siempre entra por el mismo punto, que es el punto medio, justamente es donde se conecta la Tierra. Acá la Tierra se conecta a la salida de la resistencia y después, bueno, eso permite referenciar todo el circuito. Estoy hablando muy rápido tal vez y no sé si me han dejado una pregunta. No, ninguna. Perfecto, bueno. Lo que se hace para darle una vueltita de tuerca más es, si me permite esto, voy a borrar 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 esto. Muy bien, perfecto. Voy a borrar esto porque me gusta cómo lo escribo. Bien. Lo que se hace es conectar en paralelo a la resistencia de carga un capacitor. Y spoiler alert, esta es la fuente de tensión continua que tienen que hacer para el trabajo final. Este es el circuito. ¿Qué pasa? Cuando yo conecto un capacitor en paralelo a una resistencia, el capacitor, vamos a volver al comportamiento que veíamos antes, que se acuerdan de la tensión continua, que se cargaba y se descargaba. Uy, me quedo re mal escala. Se cargaba y se descargaba, y así, que parecía una bolita. Bueno, vamos a volver a tener eso, o sea, siempre midiendo la resistencia. ¿Por qué? Porque la señal senoidal, que viene así, y así, nuestro capacitor se va a cargar. Se va a cargar siguiendo la tensión del... No me gusta que sea tan oscurito, que sea tan cosa que se confunda. A ver ahí. Se va a cargar, pero cuando la tensión empieza a ser menor que la que tiene el capacitor, esto en naranja es V sub C, es voltaje del capacitor. Va a ser menor. El capacitor dice, no, espera, yo tengo un voltaje más alto. Puede funcionar como fuente. Antes solamente funcionaba como fuente cuando dejaba de haber tensión y empezaba a descargarse por completo. Pero ahora puede como tratar de amortiguar esa caída de la tensión. ¿Qué pasa? Es que empieza a descargarse. Lentamente, bueno, por ahí, o si se descarga más, se puede descargar hasta 0, si tiene un dado muy, muy cortito de descarga. Pero lo que pasa es esto. Obviamente el R del RC va a ser la resistencia y el C va a ser la capacitancia. Esto tendría una C. Quedó horrible ese C. Ahí. Va a empezar a descargarse. Y cuando llegue otra vez una tensión más alta que la que tiene él, va a volver a cargarse. Y cuando empiece a decrecer, va a volver a descargarse. Y fíjense que si nosotros tenemos eso en un diagrama voltaje-tiempo, uy, no era, ahí, lo que vamos a empezar a tener es una tensión cada vez más continua. ¿Por qué? Porque ya antes, ¿se acuerdan acá? Subía, bajaba hasta el 0, volvía a subir, bajaba hasta el 0, volvía a subir, bajaba hasta el 0, volvía a subir. Ahora, con este capacitor, sería este gráfico de acá, porque este es un rectificador de media onda, pero me gustó el grafiquito para explicarlo. Supongan que acá esto no existe y están todas pegaditas. La tensión total que va a caer en la resistencia va a ser esto rojo. O sea, va a venir, se va a cargar, se va a descargar, vuelve a cargarse, se va a descargar. Supongo que los picos están más pegaditos, como les decía acá, que es este caso. Pero no sé si puedo ampliarlo mucho más y se va a perder la calidad. Bueno, básicamente así. El capacitor, cuando conectamos el circuito, va a empezar a cargarse, se empieza a descargar, se carga, comienza a descargar, descarga, comienza a descargar. Y fíjense ya que la tensión mínima que voy a tener en la resistencia va a ser esta. Una vez se haya estabilizado y se haya cargado por primera vez el capacitor, esta va a ser mi V mínima. Vamos a ponerle, bueno, ahí está.
Bmin, no sé si llego a poner, bueno, Bmi, de mínimo, min. La mínima va a ser este valor, que es casi cercano al pico. Y cuando se carga al máximo, se va a cargar una tensión pico de acá. Este que sería Bmax. Entonces, las consecuencias del ripple, lo tengo que prescribir también, ¿no? Max, ahí. Mi B máxima y mi B mínima, ya por ejemplo, mi B mínima ni siquiera va a ser cero. Va a ser un valor incluso alto, porque va a ser cercano al pico. Fíjense que está más cerca del pico que del cero. Digamos, no sé qué sé yo, un 80%, un 90% del pico. Y entonces voy a pasar a tener lo que se conoce como ripple. El ripple es, si yo pudiera borrar, pero no puedo borrarlo, así que lo voy a dibujar a mano acá. No, eso no quiero que se mueva. Quiero que me permitas mover. Ah, es grande la imagen. Alguien se está sumando. No sé, cualquier cosa, y no entienden, me avisan algo de todo esto. Es una explicación más bien larga, la que hay para hacer. Bien, supongamos que tenemos el gráfico tensión en función del tiempo en la resistencia, esto sería D sub RL, en función del tiempo, una vez que se está estabilizando, tendríamos uno que sube, y cuando empieza a bajar, que sería la del seno, vamos a tener una cosa así, que sube y una cosa así, que sube y una cosa así. Y esta variación así, pero en una tensión casi continua, fíjense que se mueve en este intervalo, es lo que se conoce como ripple. Este es nuestro famoso ripple o rizado. Es la variación de tensión en una tensión continua. O sea, fíjense como partiendo de una alterna, pasamos a tener un valor casi de continuo. ¿Por qué? Y porque la variación es muy pequeña. Si sacamos la variación dividiéndola por el total de la salida, supongamos que yo tengo un B máximo, si me permite escribir, un B máximo, un B pico, no vamos a poner máximo porque estamos con valores ya fijos, B máximo, de, no sé, digamos 20 voltios. Ese es el valor máximo, el valor pico que alcanza el C. Digamos que es este punto de acá. Y tomamos un B mínimo, que sería el otro punto más bajito al que se puede descargar el capacitor, de, no sé, digamos, 18 voltios. 18 voltios. Entonces, si hacemos la diferencia de estas dos, el delta B, la diferencia máxima que voy a tener en mi fuente, va a ser de 2 voltios. Y si yo divido 2 voltios por el valor máximo que tiene mi fuente, o sea, por el valor estable, por así decirlo, que tendría máximo que puedo alcanzar, yo tendría una variación de 2 voltios en un valor máximo de 20 voltios. Bueno, eso es matemática de primero, sacamos las B porque las B son unidad a unidad, así que se dividen, esto es un 2, no crean que es un 1, es un 2. 2 dividido 20 me da 0,1, me da 10%, o sea, 0,1. Una variación del 0,1 en 1. Si yo lo paso a porcentaje, lo multiplico por 100, esto sería una variación del 10%. Y entonces pasé de tener, bueno, digamos primero una alimentación en, no sé, digamos, uy, tengo un problema con imágenes grandes que no puedo llegar a definir cuál es el borde con el fondo. Tenemos una tensión del primario, digamos, de 220 voltios pico. Si no me equivoco, eso me da unos 300 voltios eficaces, unos 250. Espero que lo voy a calcular así directamente ya lo voy diciendo con las cosas como son. 0.707. Es una tensión de 312 voltios pico. Usamos un transformador para reducirla, digamos, a unos 20. Bueno, si tenemos 20 volt pico, si lo divido por, bueno, digamos 20 volt pico, tengo un transformador que me pasa de 220, perdón, de 312, 320 son los eficaces, 312 voltios a 20.
Bueno, en realidad sería 21,4, porque recuerden que tengo que borrarle los diodos, así que digamos que tenemos 22. De 312 a 22 voltios pico, BP. No existe el volt pico como unidad de medida, pero vamos a decir que BP. Bien, pero ahora esto sigue siendo senoidal. Así que le aplico un rectificador de onda completa. Y ahora tengo, a la salida de estos diodos, tengo este rectificado, que va de 1, o sea, digamos, de 20,06 de 20,6 voltios, porque estoy restando los 1,4 de los dos pasos por los diodos, pero digamos que son 20 voltios, a 0 voltios. ¿Por qué? Porque el mínimo que va a tener es 0 voltios, es acá, esto. Y ahora con el capacitor paso a tener, voy a aprovechar este dibujito, un mínimo de 18 y un máximo de 20. 20 es el voltaje máximo, eso no se modifica. 20 volts pico. Entonces pasé de tener una variación, uy, vuelve, ahí está. Una variación del 100%, porque divido valor máximo por valor mínimo, y si tengo el máximo 312 positivo y de mínimo 312 negativo, tengo una variación del 100%. El valor va, en realidad, del 200%, va de 312 a 0 y a menos 312. Tengo 200% de variación en este circuito. En este ya solo tengo 100%, va de un valor pico a 0. Y ahora pasé de una variación del 200, del 100 a, una variación de solo el 10%, 0,1. Esto es una tensión continua hecha y derecha. Se puede considerar continua, de hecho. Y entonces lo que vamos a tener ahora es una tensión que, bueno, una vez pasado el tiempo de carga, digamos que el tiempo de carga está en el T menos 1, en el tiempo menores al que yo empiezo a ver. Si yo lo empiezo, me conecta a una fuente y se va alguien, yo vengo y veo un osciloscopio que tengo así, yo vería esto. Tic, 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 tic. En la escala que tenemos, eso, una escala mucho más chica donde no se llega a apreciar la variación, se vería así, continuo. Entonces yo tengo que ampliar mucho la escala de visión del osciloscopio, la perillita que tiene todos los voltajes. Tengo que pasar a una escala muy pequeña, tal vez de milivoltios, para poder recién ver las variaciones de voltaje. Bueno, en realidad de un voltio, si tengo diferencia de 2 por una escala de un voltio. Pero si por ejemplo estuviera en escala de 5, prácticamente no vería la diferencia. Y entonces así como tenemos una fuente continua. Pero el ripple, que es el tema que estamos viendo, es esta variación, esta forma de olita, de variación entre el máximo y el mínimo. Se calcula, se da generalmente en términos porcentuales, por eso le saca el 10%, que básicamente es dividir el máximo por restar el máximo con el mínimo, y ese valor dividirlo por el valor máximo. Y así tenemos el voltaje de Ripple, el porcentaje de Ripple de una fuente de tensión continua. Recuerda que siempre lo que estábamos buscando nosotros era tener una fuente de tensión continua. Y bueno, conectando un capacitor suficientemente grande, que tenga una descarga muy, muy grande, no sé, digamos un capacitor, si conseguimos un capacitor de, qué sé yo, digamos, 100 milifaradios. Es una guasada 100 milifaradios. Milifaradios. Y mi resistencia de carga, esto digamos que es C. Y mi resistencia de carga era una resistencia de 1 kilómetro. Muy simple. Bueno, mejor vámonos de 1 milifaradio. Así me es más fácil la cuenta. Y tenemos una resistencia de 1 kilómetro. Esto, como sabemos hacer desde el primer parcial, me da un tau de descarga, o de carga también, tau de carga y descarga, igual a 1 segundo. Bien, perfecto, 1 segundo. Ahora, la frecuencia de la corriente alterna, generalmente, por lo menos, digamos, una frecuencia normal que podemos encontrar en cualquier lado, es la de la corriente de los tomacorrientes de la casa. Esa frecuencia es de 50 hercios. O sea, que son 50 veces por segundo.
por segundo, por sec, digamos. Entonces, si esto tiene para descargarse al 37%, un segundo, o sea, tardaría un segundo en hacer, perdón, si el capacitor está cargado, si ya está en su voltaje de régimen, ya está acá, digamos, ahí, tardaría en descargarse hasta el 37% solamente, ni siquiera hasta el 37%, un tau de descarga, digamos, un tau, acá fue cuando se empezó a descargar, un tau, sería la cincuenteava parte, o sea, podría descargarse al 37% si tuviera una frecuencia de 1 Hz, pero tiene 50, o sea que cuando recién bajó este pedacito, ya volvió a subir, y bajó, ya volvió a subir. Y entonces eso hace que mi tensión sea prácticamente continua. ¿Por qué? Porque el capacitor no llega a descargarse, ni siquiera hasta el 37%. No estamos hablando del 90%, estamos hablando del 37%. Perdón, bueno, sí, sería un 63% de descarga. No es que se descargó, no sé, al 3% de su valor de carga propio. Se descargó a nada. Asimismo, tendría más dificultad la carga, porque piensen que se tendría para cargar un segundo. Bueno, pues va a tener que tener un buen tiempo de régimen hasta que llegue a tener los siglos suficientes para poder cargarse. Pero lo que estoy diciendo, el sentido de esto es que una vez que ya se cargó, para descargarse, no, prácticamente no se va a descargar. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un segundo para que se descargue al 37%. Pero este tau está 50 veces en un segundo. Entonces, 50 veces tendría que, digamos que tendría que analizar un ciclo de 0,02 segundos. O sea, 200, no, perdón, sí, 200 de 20 milisegundos para poder apreciar cómo se descarga el capacitor al 37% de su valor. Prácticamente tenemos una tensión continua. Entonces, eso es lo que hacemos con las tensiones. Y acá pregunta Santiago, ¿y esto si lo queremos calcular con fórmula, cómo sería? No entiendo la pregunta. ¿A qué te referís con fórmula? Porque la fórmula, o sea, la fórmula sería esta. Sí, Eh, sí, yo te digo para calcular el valor ¿valor Ripple, Ripple? no se puede calcular, sí, no se puede calcular con una fórmula además de B máxima, con el B máxima y el B mínimo. No, en realidad no, porque el Ripple justamente se basa en eso, en la diferencia. Se hace el... Ah, no, porque nuestra profe nos había dado una fórmula que era I máxima sobre frecuencia por la capacitancia. A ver, espera. O capaz que te estoy diciendo o capaz te estoy diciendo I, cualquier cosa. I máxima por la frecuencia Sí, para que. dividido la Y no, capacitancia. era Sí. I máxima sobre frecuencia por la capacitancia. Capaz que te estoy diciendo cualquier cosa, pero para que si querés ahí me fijo No, bien no, y no, te no, digo sí. que. Es que mira, lo que tenés acá es, lo vemos acoso, FC, esto es la reactancia capacitiva, esto es el XC, ¿se acuerdan? Eh, Esto sería una tensión que caería en el capacitor. ¿Tiene sentido? Puede calcularse, tal vez se puede calcular así. No me termina de cerrar esta fórmula, la verdad. Eh, Puede ser, si se las dio la profe, que sea así, yo la verdad no la conocía. Eh, Bueno, pero. pero Y sí. nosotros, para calcular el valor máximo, sí vendría a ser el valor pico, pero el valor mínimo, ¿cómo lo calcularíamos? Ah, claro, Sí, el pues que se valor hace, mínimo. sí, analíticamente se haría. Ah, tal vez esto es una fórmula para considerar se hace analíticamente, o sea, como con cuentas sin Claro, porque observarlo. eh, Bien, si vos usás el simulador, si vos claro, usás el simulador con el multisim, ahí sí puedo medir el valor máximo y el valor mínimo, pero exactamente. después, si yo lo hago a mano, ponele, no lo podría calcular. ¿Verdad? 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 Bueno, muy buen dato. No, la verdad, sinceramente, no lo tenía eso. O tal vez me lo dieron y yo me lo olvidé, porque no lo he usado nunca. Pero está bueno lo que nos dice Santiago, que el Ripple, su profesora, se los dio para que lo calculen directamente como corriente máxima dividido F por C. Básicamente es corriente máxima dividido reactancia capacitiva. Eh, es totalmente válido. Es más, de hecho, bueno, yo siempre les digo, las cosas que les dan los profes,
tómenlas como si fueran oro. Yo básicamente soy un estudiante de quinto año que les está explicando cosas, pero no por eso tengo la última palabra. Yo ni siquiera estoy recibido de ingeniero, así que un profesor claramente la tiene mucho más clara. Y está muy bueno esto. Es básicamente I máxima o I pico dividido reactancia capacitiva. Y esto nos da, ¿te lo da en porcentual o te lo da en diferencia de voltaje normal, nominal? Debería tener nominal, si no me equivoco. No sé, para que ahí busco la carpeta y te digo bien, Dale, bien. dale, perfecto, perfecto, excelente. Mientras tanto, no sé si tienen alguna duda, chicos, alguien más, algo que quieran preguntar, porque ya después de esto pasaríamos a ver el tema de los ejercicios. Ahora mismo vamos una hora, bien, bien, bien. ¿Cómo es? No sé si se entiende lo que estoy diciendo más o menos, o sea, sé que han tenido las clases, así que prácticamente esto sería como un repaso, pero por ahí si tenían alguna duda, quiero saber si esto se los aclara, se los oscurece, o qué onda. Me habían pedido los TP, que viéramos los TP 7 y 8, eso me acuerdo, así que los voy a descargar en el compu porque no los había podido descargar. Sí, ahí fijé, y sí, ahí como te digo, y para calcular la intensidad media, porque es intensidad media sobre Intensidad media. frecuencia por la capacitancia. Claro, y Bien, para calcular la perfecto. intensidad media es el valor medio sobre la resistencia, y el valor medio lo Claro, puedes calcular. claro, esto es Pero el yo BM. ¿Sí? te tengo una pregunta. Diga. El valor medio en un rectificador de onda completa Sí, es distinto a cómo sacar el valor medio en un rectificador de media onda, sí, ¿verdad? totalmente. Si no me Eso quería equivoco, saber. el valor medio, eso lo vimos ayer, esas cosas. Si no me equivoco, puedo estarla flasheando. Si no me equivoco, es valor pico por 2 dividido pi. El valor medio de un rectificador de onda completa. Pero déjame que, esto es un por, es Sí, un sí, ahí yo tengo multiplica. anotado eso. Bien, entonces sí, es ese valor, valor pico por 2 de voltaje, obviamente, voltaje pico por 2 dividido pi. Ese es el valor medio de el voltaje. Si lo dividen por R, van a tener la corriente media, y si la dividen por la reactancia capacitiva, van a obtener el ripple. Buenísimo eso. Como estamos todos con unidades, esto es voltaje, voltaje de resistencia me da ohmios, ohmios dividido reactancia, no, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Voltaje dividido ohmio me da corriente, que es amperio. Amperio dividido reactancia me da voltios. Así que esto les debería dar el delta V directamente. Y entonces Perfecto. este delta V después tienen que agarrar y dividirlo por el voltaje pico, que ese sí lo conocen, lo van a sacar. Voltaje pico. Y ahí tendrían el ripple porcentual. Ripple porcentual. Muchas gracias, Santi, por eso, porque Puede la ser que verdad sea, no tenía. Sí, decime. puede ser que sea dividido valor medio. No, no. Valor Ripples dividido valor medio. Para sacar R, no, no sé qué es Mm, R. Factor de R, Ripple, tengo que es R. factor de Sí, Ripple. Eh, sí, no mira, sé la para qué te verdad. sirve. Porque No, el valor Ripple ando básicamente lo medio. que hace es darte cuánto varía la tensión de la fuente continua. No me cerraría que fuera el valor medio, porque si nosotros tenemos, estoy buscando el gráfico, acá, que teníamos la tensión rectificada, su valor medio, bueno, sí, el tema es que tenemos que tener el valor medio por encima del valor mínimo, creo, si no me equivoco, porque el delta, sí, o sea, el mínimo si no nos quedaría por debajo. Yo lo tenía visto como que era contigo con el pico, y así lo calculábamos nosotros. Pero si el profesor se lo dio con el medio, o sea, fíjense que el valor pico, el valor medio, son distintos valores
calculables de una tensión en alterna. Hay distintas convenciones usan, o sea, cada convención, esto es como los Estados Unidos usando el sistema imperial y el resto del mundo usando el sistema métrico. Cada uno mide lo que quiere y le pone el nombre que quiere. Eh, si sus profesores se los dieron con valor pico, calculen el ripple con el valor pico. Si sus profesores le dijeron que el ripple era el delta B dividido el valor medio, utilicen el valor medio. Ese es el consejo que les puedo dar. No sé, o sea, tal vez la cátedra, si la cátedra dijo que usen el valor medio, a todos les van a haber dicho el valor medio. Si algún profe les dijo valor pico, usen el valor pico, o sea, guíense por lo que dijo su profe. De hecho, si el profe no les dio ripples, no calculen triple. No creo, porque es básicamente la base de la fuente de tensión continua y se tendrían que evaluar. Pero consúltenlo bien eso, de última con cada uno de sus profes, si hay que tomar el valor pico o el valor medio. El que seguro no se usa es el eficaz ese, ¿no? Pero si dividen por el medio, dividen por el pico, eso creo que tendría que preguntarlo bien con cada uno de sus profesores. Dale, dale. Listo, perfecto. Genial. Bien. Y ahora sí, si no tienen ninguna otra duda con esto de Ripley y esas cosas, vemos los TPs. Esperen que lo estoy bajando. TP7 y TP8 me habían pedido, no sé si está acá quien me había pedido que viéramos los TP y tenía alguna duda particular. Si no vemos en general por arriba o en profundo cada uno de los TP. Esperen que voy a minimizar, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Y voy a abrir TP7 y TP8. Ah, me falta una flechita. Ahí. Bien, eso sí. Y ahora sí tengo el TP7 y el TP8 abiertos, así que voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el PDF, así vamos viendo, o de hecho podría empezar a compartir la pantalla. Presentar pantalla. Esta pantalla, sí, esa pantalla. No sé si están viendo o no están viendo. Debería empezar a ver el loop de siempre. Perfecto, ahí está el loop. Muy bien, tenemos esto y tenemos TP7. Lo que voy a hacer es dividir la pantalla para poder tener ambas cosas a la vez. Por el tiempo, ahí, muy bien, perfecto. Minimizo esto, minimizo esto. Bien, perfecto. Y tenemos el TP7. Yo la verdad no lo he leído, así que vamos a estar, si alguno no lo leyó, lo estamos viendo juntos. Dice, en la figura 1 se representa en el eje de las ordenadas la tensión y en las abscisas el tiempo. Escriba la ecuación general que representa la tensión en función del tiempo, sabiendo que el voltaje pico a pico es de 16 voltios. Bien, bueno, eso no es difícil. Eso, de hecho, hay ejercicios que me han pasado viendo este tema, que de hecho me vino en un formulario, si no me equivoco, el profesor Chesini. Tenían que, con estos datos, sacar la ecuación general. Bueno, esto no es difícil. Esto básicamente tendrían que agarrar, si el valor pico a pico, vamos a agrandar un poco acá. Y vamos a irnos un poco, vamos a poner la pantalla en blanco, si podemos, la pizarra en blanco, mejor dicho. Bien, ahí. Si tenemos que el voltaje pico a pico. Uy, es horrible. Es de 16 voltios. Uy, perdón, 16 voltios. El voltaje pico va a ser de 8 voltios. Y después, como la tensión es senoidal, hayamos visto que tensión B minúscula en función del tiempo es igual al voltaje pico, en este caso 8 voltios, por el seno de omega t.
Básicamente eso es lo que pide el punto. Si no me equivoco, bla, 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 necesita el tiempo, generar tensión en función del tiempo. Bien, perfecto. En la figura 2, para ambas señales de tensión alterna, calcule la frecuencia, determine el valor pico y valor pico a pico, calcule el desfasaje entre ambas y expréselo en grados, y si mide las señales con un multímetro, qué escala usaría y qué valor leería en pantalla. Bien, perfecto. Estos problemas me encantan y saben salir muchísimo los parciales. Diga que no tengo mi calculadora científica a mano, así que vamos a tener que hacerlo con la calculadora del celular, y esto puede salir muy bien o muy mal. Bien, dice, calcule la frecuencia. Bien, si vemos, pareciera ser que ambas son estables, así que el desfasaje siempre va a ser el mismo. Fíjense que tenemos dos cosas desfasadas. Este es el desfase que yo les decía, entre corriente y tensión, solo que no es este específicamente, sino que se vería así, pero con un desfase de 90 grados. Acá no tenemos 90 grados porque cuando una es 0, la otra no es mínima y máxima. Así que es un desfase menor a 90 grados. Bien, perfecto. Lo que hay que hacer acá es ampliar un poco la escala y dice sacar la frecuencia. Tenemos que ver cuánto tarda en pasar 2 veces por 0 alguna de las dos. Vamos a poner un poquito más grande. Ahí, perfecto. Y vamos a contar básicamente. Fíjense que acá está casi cerca de 1, digamos que está en medio. Y tenemos medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos divisiones mejor. 1, 2, 3, 4. 4 divisiones serían el medio, así que tenemos 4 divisiones, 4,1 divisiones. Porque acá fíjense, si tomamos que esto es medio y acá está un poquito más, casi en 1, tenemos 4 divisiones, 1. Recuerden que es 0,2 es cada una de las subdivisiones. Tenemos 4,1 divisiones. Esto está en el segundo video, después del primer parcial, el video que hizo osciloscopio. Ahí dice todo cómo calcular esto, así que simplemente calculamos la frecuencia para después calcular el desfase y el resto se los dejo a ustedes, porque eso sí ya lo saben hacer. La frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo, sobre el periodo. Y el periodo es igual a cuánto tarda un ciclo en suceder. Y dijimos que tenemos 4,1 divisiones de. Si vamos a la escala, nos dice que el tiempo en la escala está en 20 microsegundos por división. Así que esto, si tenemos 4,1 divisiones multiplicado por 20 microsegundos por división, división se me va con división, microsegundos quedan microsegundos, y 4,1 divisiones son 82 microsegundos. Y estos 82 microsegundos serían mi periodo. Pero yo quiero saber la frecuencia. Así que lo que voy a hacer es 1 sobre el periodo, y esto sería 82 por 10 a la menos 6, o 8,2 por 10 a la menos 5. No sé si tengo tanto. Así que vamos a hacerlo por el método clásico. 82 dividido 6 millones. Esto me da 1,36. No, perdón, ¿qué dice ahí? Ah, perdón, sí, me equivoqué. 82 dividido 1 millón me da 8,2 por 10 a la menos 5. Bien. Y hago 1 sobre esto, me da 12.195, digamos 12.200. 1 sobre segundo sería. Y 1 sobre segundo son hercios. Así que estos son 12,2 kilohercios. Esa sería la frecuencia de las dos señales. Pero bueno, digamos que eso no era, no era gran cosa. Sí nos sirve el hecho del periodo para calcular el desfase. Por eso tenía que tener. Porque ahora el desfase básicamente también se ve en tiempo, pero generalmente se mira en ángulo. Se busca en tiempo, pero se calcula en ángulo. Y nos tenemos que fijar cuánto tiempo tarda una señal en pasar por donde ya pasó la otra.
Y para eso me viene excelente este pedacito de acá. De hecho, lo voy a ampliar un poquito más. Así lo llevo bien a que vean acá. No sé si están viendo la pantalla dividida, porque si no sería un... Sí, perfecto, se divide. Uy, vuelve. Ahí está, bien. Acá pasó el violeta y más tarde pasó el gris. Entonces, ahí tenemos el desfase. Y para ese desfase tenemos, si tomamos que esto está al medio, más o menos, dos subdivisiones. Dos subdivisiones son 0,4. 4 divisiones. Y ahora lo que hacemos para calcular el desfase generalmente se ve con un phi o un delta phi, porque sería, el phi es la fase, delta phi es la diferencia de fases, igual a 0,4 divisiones de tiempo. Si quisiéramos podríamos calcularlo y esto nos daría que son 8 microsegundos, si no me equivoco. Estos serían 8 microsegundos. Eso parece un 4. Vamos a verlo. 8 micro. De hecho estaba poniéndole al revés la microsegundos. Y sabemos ahora, y esto sí es lo interesante, lo importante, que 8 microsegundos, no, perdón, que 82, vuelve, es un kilobito, ¿me dejas dibujar? Sí, perfecto, bien. 82 microsegundos dijimos que era, bueno, haz lo que quieres, microsegundos son 360 grados. Uy, ¿qué pasó? Empezó a enloquecer la compu. Como pasaba en aquellas primeras clases, les pido disculpas. Estoy buscando. Estoy por acá abajo. Ahí está, bien. Bueno, no sé qué es eso que se hizo, pero vamos a poner un 82 acá. 82 microsegundos son 360 grados. O también son 2 pi radianes. Se lo pueden pedir en cualquiera de las dos unidades. 2 pi rad. Y nuestro desfase, nuestro delta phi, es de 8 microsegundos. Bueno, cada vez más horrible. Vamos a poner un poco más de énfasis en la prolijidad. Ahí. 8 microsegundos. Y esto significa que tengo una X grande como una casa. Y acá no es más que una regla de tres simples. 8 por 360 dividido 82. Prácticamente fíjense que es el 10%. Pero bueno, si lo calculamos bien, es 8 por 360 dividido 82. Me da un desfase de 35,1 grados, o 12 grados, según quieran. Y si lo tomo en pi radianes, tengo 2pi, o sea, 8 por 2pi, dividido 82, y esto me da 0,19 o 0,2. Básicamente eso es un quinto, así que es aproximando, pi sobre 5, porque me da 0,2 pi, y 0,2 es un quinto, así que me da pi sobre 5. Generalmente se los piden en grados, sería muy, muy malo que se los piden en radianes, porque tiene que sí o sí tener a mano una calculadora para ver el desfase en radianes sin ponerle un pi o esas cosas. Generalmente el radian es cuando usas números enteros, por eso les digo pi sobre 5. Si no, esto sería 0,2 por 3,14 por 3,14, aproximadamente de 0,63 radianes sería el desfase. Bien, así es como se calcula un desfase, y así es como se ve el desfase en un osciloscopio. Y bueno, el resto ya lo hemos estado viendo en las otras clases. Si midiera con un multímetro, ¿qué escalas usaría y qué valor leería? Bueno, si lo miden con continuo es una cosa, si lo miden con alterna es otra. Van a tener valor eficaz o valor medio de voltaje. Y
Bueno, ¿por qué pasa esto? Eso está en el video de la clase anterior. No quiero detenerme en cosas que ya hemos visto, así podemos ver todo de una. Ah, bueno, eso es todo por el TP7. Perfecto. No sé si hay preguntas. Sería muy importante saber si hay preguntas. No hay preguntas. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, si estoy diciendo cosas que parecen chino básico, me avisan, ¿eh? Porque puede pasar que doy cosas por sobreentendido y que no sea así. Y bueno, es como que se genera una catarata de una sucesión de cosas mal entendidas y eso nunca sale bien. Pero bueno, creo que esto se entendió. Cómo se calcula la frecuencia lo hemos visto en el video de osciloscopio, que es el segundo video, clase 6, estamos en la 15, esto sería 13, clase 13. Valor pico y valor pico a pico con osciloscopio es la clase 13. Desfasaje entre ambas no lo habíamos visto, por eso se lo estoy dando ahora. ¿Cómo se hace? Se ve la variación en divisiones o en subdivisiones, la diferencia, o sea, entre dos, que pase dos veces por el mismo lugar, con el mismo sentido, porque les puede pasar que el desfasaje sea muy grande, no creo. Ahí veo el mensaje que mandaron. Y por ejemplo, acá pasa por cero, pero acá también pasa por cero. Y yo digo, ah, bueno, en vez de tomar este desfase, tomo este desfase, y no. ¿Por qué? Porque acá va hacia abajo y acá van hacia arriba. Entonces el desfasaje se toma que pase por dos puntos con el mismo sentido. Es como cuando les decía para calcular el ciclo, que tienen que ver que pase por dos puntos con el mismo sentido, si va para abajo y si va para arriba, que toman un ciclo completo. Bueno, esto si tomaran así, que sería medio ciclo, bueno, es como si tomaran estos desfases de acá, que esto no es un desfase, porque no está pasando por el mismo punto, o sea, no es el mismo ángulo, la misma fase de la señal, porque por ejemplo acá, el máximo este y el máximo este están los dos a 90 grados, cada una de las señales está a 90 grados, pero acá está a menos 90, y este está a 0, pero este está a 180. Entonces, si compararan este punto y estos dos sí están en el grado 180, pero este está en el grado 0, y este también. Entonces, si compararan este con este, estarían comparando una señal en fase 180 con una señal en fase 0. Y eso no es un desfase, porque no están pasando por el mismo punto. Eso tiene que quedar bien en claro. Y finalmente dice, bueno, una vez calculado el desfasaje, se mide las señales con un multímetro, qué valor tendría y explicarlo. Y eso lo vimos ayer. Ayer les expliqué por qué pasan esas cosas y cómo es, cuál se usa y por qué. Bien, perfecto. Eso por la parte del TP7. Me mandado un mensaje, creo, si debe WhatsApp. No, debe WhatsApp, sí, no hay problema. Bien, y nos queda por ver el TP8. El TP8 ya tiene transformadores, qué cosas. Nada, no tan bien. Bien, perfecto. Dice, se mide una tensión de forma senoidal con un multímetro observándose un valor de 18 voltios. Si se mide con un osciloscopio, ¿qué valor máximo indicará? Bien, cuando dice se mide una tensión de forma senoidal con un multímetro, supongamos que lo está midiendo en alterna. Si no explica que lo está midiendo en continua, no tome como lo mide en continua porque medir con un multímetro en continua una señal alterna no tiene sentido, a no ser que quieras verificar algo. Si se acuerdan, el valor que mide en continua el multímetro es el medio, pero si lo miden con la parte de alterna, el multímetro va a tirar el valor eficaz. Así que estos 18 voltios que estamos teniendo acá son valores eficaces. Si lo medimos con un osciloscopio, el valor máximo es el valor pico, y acá simplemente tienen que hacer 18 dividido raíz de 2. No, perdón, multiplicado por raíz de 2. Multiplicado por raíz de 2, eso nos va a dar 18 por 1,4 y algo. A ver, 1,4, más o menos 25 voltios me está dando. Estoy haciendo todo aproximadamente con la calculadora del celular, chicos. Así que ustedes que tienen calculadoras científicas, háganlo con la calculadora científica. Pero sí me da aproximadamente 25 voltios. Bien, eso por el punto 1. Explicar por qué. Y bueno, porque cuando el multímetro mide en alterna, te muestra tensión eficaz, ya que no puede mostrar la tensión instantánea en cada momento, ya que, bueno, las frecuencias son muy altas. Y no tendría sentido, además. Simplemente te serviría saber el valor máximo o el mínimo en todo caso. Bien. Una cosa muy importante es que el multímetro está programado para sacar tensiones eficaces de señales senoidales. Si ustedes le ponen una señal rectificada, o una señal triangular, o una señal cuadrada, el valor que les dé el osciloscopio les sirve más bien de nada. Literalmente de nada. Porque no está programado para calcular esas tensiones eficaces. Solo calcula las eficaces de senoidales, que son las que se utilizan en la tensión de red y con las que se trabaja generalmente. Se pueden reducir o aumentar, pero son esas, senoidales. Bien,
Dice, describa qué varía para verificar que un diodo semiconductor de silicio esté en buen estado de funcionamiento. Bueno, eso es libre de la imaginación. Eh, pueden mover, hay varias formas, o sea, de hecho, pueden medir con un osciloscopio que caigan 0,7 voltios, y que al medir continuidad con el osciloscopio, la clave sería que midan con la parte de continuidad del osciloscopio en un sentido que haga ruidito, o sea que la corriente circula, y que se lo miden al revés, no haga ruidito, o sea que el circuito está abierto. Eso indica que la corriente pasa en un sentido pero no en el otro, y después miden con el tester en la parte de voltios y les tiene que dar 0,7, porque es de silicio. Otra forma sería conectar un generador de onda al diodo con una resistencia y medir la caída de tensión en la resistencia, o la onda que cae en la resistencia, y ver que esté rectificada. Un solo diodo se va a rectificar como si fuera un rectificador de media onda, así que tendría que ver una onda de senoidal, pero rectificada en media onda. Esas son las formas que tienen para verificar que un diodo semiconductor funciona. Hay otras, sí, hay miles. Si buscan en internet debe haber un montón de test para verificarlo. Yo les digo estas que me parecen las más sencillas, tanto si cuentan con un generador de señales alternas como si no. Bien. Para la figura 1, dibuja la tensión del secundario del transformador, la tensión y corriente del diodo y en la resistencia. Realice gráficos encolumnados en origen de tiempo. Esto es lo que hice ayer, que les dije que eso solían pedirlo. Bueno, es esto mismo. Nada, vayan al video de ayer y véanlo porque justamente ahí les expliqué cómo se hacía, qué se tomaba en cuenta, cómo hacer para que estuvieran todo en fase, que todo estuviera coincidente y que la suma que diera cumpliera la ley de Kirchhoff. Eso es por ahí un poco más largo de hacer, así que les digo directamente, vayan al video de ayer, que ahí está bien explicado. No sé si bien explicado, está explicado por mí, pero ahí está la explicación de cómo se hace. La tensión en el primero transformador es de 220 y el secundario es de 10. Bueno, este reduce de 220 a 10 voltios. Bien, eso básicamente, no hay grandes cosas. B, si la corriente del secundario del transformador es 1 amperio, ¿cuánto sería la corriente en el primario? Bueno, acá fíjense que lo que hace es dividir por 22 la tensión. Entonces la corriente va a haber que multiplicarla por 22 y va a pasar a tener 22 amperios. Tener una corriente muy, muy alta. Hay que tener cuidado con eso, cuando se trabaja con transformadores. Bien, este es el gráfico, es el rectificador de media onda. Este es un rectificador de onda completa con punto medio y ya con un capacitor. Y este es un rectificador con 4 diodos y un capacitor. Dice, para la figura 3, dibuja la tensión sobre R1 e indica a qué responde la forma. Ahí ya tenemos capacitor y todo. Ese circuito es el que yo tenía acá arriba, el que tiene trizado. Uy, ¿cuántas imágenes tuve? Este, sin los dibujitos de arriba, es el que tendrían que hacer ustedes. La forma de onda sería esa negra de ahí, que se carga y empieza a descargarse así, porque ya es de onda completa y empieza a circular así. De hecho, si se fijan, este con punto medio es este de acá. Este de acá es esto de acá. Son el mismo dibujo, solo que distinta forma de hacerlo, pero fíjense que es lo mismo. Bien, de hecho, este dibujo le falta la tierra. Bueno, el punto 5 dice que en los circuitos de la figura 2 y 3, la tensión del secundario y de los transformadores es de 12 voltios. ¿Cuál es la tensión máxima que habrá sobre la resistencia de la carga R1? Bueno, tienen que ver cómo está rectificado, cuántos diodos hay, y restarle el 0,7. La tensión del secundario de los transformadores es de 12 voltios. No está explicando si son eficaces. Asumo que sí. Así que tendrían que sacar el valor pico, porque estos 12 son eficaces, y después sí, restarle el 0,7. Atentos en el que usa un diodo y punto medio, porque acá no se le resta el 1,4, se le resta solo 0,7, ya que en un momento la corriente circula así, voy a poner lápiz, en un momento la corriente circula así y entra por acá, y en otro circula así y entra por acá. En ningún momento pasa por dos diodos, como es en el caso este de 4 diodos, así que tengan cuidado con eso, solamente se le resta 0,7. Eso estamos en el punto 6. En el punto 7 dice, ¿qué se modificaría en la tensión sobre R1 si se coloca un capacitor de 100 microfaradios o si se coloca uno de 2200 microfaradios? Bueno, lo que va a variar es que el tau va a ser diferente, el tau de descarga. Entonces,
esta línea, esta descarga del capacitor va a ser más empinada o menos empinada. Y va a tener más o menos ripple según el tiempo de descarga que tenga el capacitor. Si se fijan, uno es 22 veces más grande, perdón, sí, uno es 22 veces más grande que el otro. Entonces, lo que va a pasar es que se va a cargar o descargar 22 veces más rápido. Bueno, explíquenlo eso, saquen las cuentas, muéstrenlo, hagan los gráficos de cómo sería, si quieren probarlo con un simulador para ver bien cómo se va a modificar, eso no debería ser problema, porque bueno, básicamente es eso. Mientras más grande sea el capacitor, más grande va a ser el tau de descarga, o sea que más tiempo va a tener que pasar para que se descargue, y por lo tanto, más pequeño va a ser el ripple mientras más grande sea el capacitor. Básicamente va a ser, no voy a decir 22 veces más grande o 22 veces más chico, porque es exponencial, pero bueno, va a ser mucho más atenuado el ripple en 2200 microfaradios que en 100 microfaradios. Tal vez en uno van a tener una cosa, uy, horrible, así, y en otro van a tener una cosa así. Bueno, no quedó muy empinado, pero supongan que esto está muy poco empinado y está muy empinado. Esa es la diferencia entre usar 100 microfaradios y usar 2200 en gráficos de Alejo Barrio con sus dibujos a mano horribles. Esto es 2200 micro. Y le puse un segundo, es faradio. Bien, pero bueno, básicamente es eso. Uy, qué desprolijidad, por Dios. Disculpen eso. Vamos a borrar, no vamos a poner nada, vamos a poner 2200. Bien, eso era el punto 7. Y el punto 8 es el último y dice, ¿qué medición se puede hacer con el multímetro para identificar el primario y el secundario del transformador? Justifica su respuesta utilizando la relación del transformador cuadro y la siguiente ecuación, R igual a LS por P. Bien, sí, es la función, esto es la resistividad de un componente, dice. Ρ es la resistividad, L es la longitud del conductor y S es la sección del conductor. Bien, lo que pueden hacer para verificar el, el primario y el secundario, esto es una prueba muy importante, es medir la resistencia de cada uno, de las dos puntas del primario y las dos puntas del secundario. ¿Qué pasa? El trafo tiene, pucha, no tengo el dibujo de ayer, pero bueno, en el primario tiene muchas vueltas de alambre, de un mismo tipo de alambre, generalmente de cobre, y el otro tiene menos vueltas. Entonces, si sabemos que la resistividad, el ρ depende del material. Okay, voy a agrandar un poco, si ven bien que estoy haciendo énfasis. No sé si va a agrandar tanto, pero bueno, no, esto es gigante. 400 de estar bien. Bien, perfecto, vamos a buscarlo. Utilizando esta función. R es la resistencia, L es el largo del conductor, S la sección y ρ es una constante del material que dice cuánto se opone al paso de corriente. Es la resistividad. Bien, si el material de ambos circuitos, tanto del primero como del secundario, de los devanados, es el mismo material, que lo es cobre, el ρ es siempre igual. Así que, digamos que si medimos, vamos a hacerlo con un dibujito, hacerlo más visual porque esto me parece que es importante que lo entiendan. Nosotros tenemos en el gráfico del transformador una cosa cuadrada con tantas vueltas como sea necesario. Supongamos que esto es así, y digamos que acá sale la línea primaria. Y que acá tenemos así, así y así. Si el material es el mismo, decimos que este material, medimos la resistividad con un multímetro, ponemos las puntas del multímetro acá, tuki, tuki, se acuerdan que yo hago las puntitas como si fueran flechas para indicar lo que estoy midiendo, y medimos acá. Acá yo voy a medir una resistencia que va a ser igual a L1, porque es el primario, sobre S1, que es la sección, el área, la forma
coso por ρ1. Esto es una P, puede ser una P, pero bueno, es una ρ, que es un solo trazo, 1. Y acá voy a tener un R2, que va a ser igual a L2 sobre S2, uy, por ρ2. Y esto es R1. Bien, como les decía, si son del mismo material, el ρ va a ser el mismo. Ah, perdón, yo haría R1 sobre R2. R1, el 1 y el 2 serían puestos arbitrariamente, o sea, eligen dos puntas del transformador y las miden. Y entonces voy a tener, el ρ sería el mismo. La sección son cables. La sección va a ser la misma. Son cables del trafo. Entonces lo que van a estar haciendo al medir las resistencias y compararlas es hacer el largo de 1 dividido el largo del 2. Y entonces, esto les va a dar un número mayor a 1 si están midiendo R1 como el primario. ¿Por qué? Y porque R1 tiene más alambre, básicamente tiene más vueltas, tiene más alambre incluido, utilizado para ese devanado. R1 es el primario. Si el número es, perdón, esto es mayor a 1. Bueno, no importa, lo borro y escribo no. Si R1, esto es mayor a 1, R1 es el primario. Si es menor, quiere decir que L2 es más grande. O sea que el lado 2 que se estaba midiendo, R2, es el primario. Y así es como pueden saber cuál es el lado del transformador utilizando solo un multímetro, básicamente. Y teniendo en cuenta, bueno, un montón de partes teóricas. Sería cómo se mide la resistencia, cómo se obtiene, y las relaciones del transformador. Bueno, suponiendo que no hay ninguna disipación, básicamente. Que eso no lo tienen en taller, capaz que sí lo ven en electrotecnia, cuáles son las disipaciones y las fugas de corriente, pero en este momento no les interesa eso teórico. Así que así se calcula utilizando un multímetro para saber cuál es el primario y el secundario. No sé, chicos, si tienen alguna otra duda, alguna pregunta que quieran hacer. El momento sería este, porque no... Bueno, esos son el TP7 y el TP8, con los ejercicios que quería que me habían pedido que viéramos, que eran todos estos de los trabajos. Generalmente los que suelen tomar son los que toman en los trabajos, así que si hicieron esto y les salió bien y si no tienen dudas, no creo que tengan dificultades para hacer el parcial. De todos modos, no sé para los chicos de Petorelo que rinden el martes, si llegaré a alguna otra clase, no creo, porque ya estoy, ya con la de hoy estoy como ya complicándome un poco las cosas, pero seguramente después del martes, por el miércoles o el viernes, podríamos hacer en todo caso una clase más, solo con ejercicios que me pasen si tienen alguna duda, o bueno, me pueden escribir por privado también y vemos los ejercicios que tengan algún tipo de dificultad. Por mi parte, eso es todo, chicos. No sé si nadie más tiene nada para consultar. Entonces, nada, decirles que nos estamos viendo y mucha suerte, muchos éxitos a todos los que rindan el martes y bueno, y quienes rindan más adelante también.